En el presente video nos encontramos en el tema de lo que es la cronometría, ¿correcto? Entonces, en este tema vamos a desarrollar 4 temas que están considerados acá. Para un mejor entendimiento y mejor aprendizaje de este capítulo, clasificaremos los siguientes temas como mencionamos anteriormente. Problemas sobre campanadas, primer tema, y problemas sobre tiempo transcurrido y tiempo que falta por transcurrir, segundo tema. Estos dos, en este caso, vamos a desarrollar primero. Estos dos temas vamos a desarrollar. Y los dos restantes vamos a hacerlo en el siguiente video. Te explico. Mire, estos dos temas que acabo de mencionar, vamos a desarrollar en la parte teórica y los ejercicios aplicativos, uno de cada uno. De los demás, de igual manera, de problemas sobre adelantos y atrasos y problemas sobre ángulos formados por los manecillas de un reloj. Eso va a ser el siguiente video. Y en forma general vamos a desarrollar 10 ejercicios que corresponden netamente a lo que es tema de cronometría. Entonces veamos, en primer lugar, vamos a pasar al tema de problemas sobre campanadas, ¿correcto? En este grupo veremos problemas que involucran campanadas y relojes que indican la hora dando campanadas. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente. Fíjense, a nosotros nos va a interesar lo que es número de intervalos, más no las campanadas. ¿Ya? Las campanadas nos van a servir para calcular número de intervalos. Y tenemos como fórmula en este caso, acá, que número de intervalos va a ser igual a número de campanadas menos 1. Por decir, si a mí me dicen un reloj da 7 campanadas, entonces número de intervalos será 6. Entonces es 1 menos que el número de campanadas, lo que es el número de intervalos, ¿correcto? Listo, eso hay que tener en cuenta. Si es que me dice un reloj da 10 campanadas, lo que me importa a mí es el número de intervalos, o sea, 1 menos que el campanadas, o sea, 9 intervalos, ¿correcto? Listo. También el tiempo total va a ser igual al número de intervalos por el tiempo de cada intervalo. Eso de ahí vamos a explicar en este caso, en cada ejemplo, con los ejemplos mencionados. Ahí tenemos el primero. Y de eso vamos a aplicar el desarrollo de este ejercicio, sobre todo en lo que son las campanadas. Vamos a aplicar lo que son prácticamente el tema de regla de 3 y planteo de ecuaciones también, ¿correcto? Eso tienen que recordar. Me dice el ejemplo número 1. Se tiene un reloj que indica la hora con igual número de campanadas. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que hay un reloj que está dando la hora, o sea, para dar las 5 tiene que dar 5 campanadas. Para que dé a las 8 dará 8 campanadas. Eso es lo que me está diciendo. Se tiene un reloj que indica la hora con igual número de campanadas. Si va a dar las 12 del mediodía, dará 12 campanadas. Eso quiere decir, dice, si para indicar que son las 5 AM, dice, demoró 8 segundos, entonces, ¿cuánto demorará para indicar que son las 10 AM? ¿Correcto? Acá, en primer lugar, tenemos un análisis en forma de gráfico. Acá tenemos este 1 que indica la primera campanada, la segunda campanada, tercera campanada, cuarta campanada y quinta campanada. En este caso, este reloj ha dado 5 campanadas en un total de 8 segundos. En este caso, nosotros lo que vamos a calcular es número de intervalos. Entonces, en los 5 que son las campanadas debe haber 4 intervalos. ¿Está bien? Entonces ya hemos calculado los 4 intervalos. ¿Cómo calculo el número de intervalos? Hace un momento dije es el número de campanadas menos 1. En total se ha dado 5 campanadas. Por lo tanto el número de intervalos será 4. Si el intervalo total es 4, entonces cada intervalo ¿cuánto durará? Para calcular ese intervalo se divide lo que es 8 entre 4. Entonces 8 entre 4 nos da 2. Entonces cada intervalo dura 2 segundos. O sea, de campanada a campanada
va a demorar 2 segundos. De esa manera estaríamos desarrollando en forma gráfica. Entonces acá el reloj va a dar ¿cuánto? 10 campanadas porque me dice para las 10 am. Va a dar 10 campanadas. Número de intervalos ¿cuánto es? Es 8, ¿verdad? Perdón, es 9 porque tiene que ser uno menos. Y acá en el gráfico anterior nosotros sabemos que cada intervalo dura 2 segundos. Por lo tanto, 2 que dura cada intervalo colocamos entonces hasta el final por 9 que es demorará en total 18 segundos. Eso sería un desarrollo en forma gráfica. Pero en este caso nosotros vamos a desarrollar utilizando lo que es la regla de 3 simples, ¿correcto? Entonces para ello nosotros lo que vamos a aplicar en este caso es el siguiente método. Entonces nosotros lo que vamos a colocar acá es, primero, en esta parte de acá vamos a ubicar número de campanadas C. Luego nos interesa los intervalos, ¿verdad? Intervalos. Y finalmente el tiempo total, ¿verdad? El tiempo total. Eso es lo que nos interesa. De ahí es lo que vamos a sacar nosotros. Este es el método más simple. Me dice entonces acá, se tiene un reloj que indica la hora con igual número de campanadas. Dice, si para dar las 5, dice, demora 8 segundos. Entonces va a dar 5 campanadas, ¿verdad? Va a dar 5 campanadas. Y para que dé 5 campanadas dice que demora 8 segundos. ¿Correcto? Listo. 8 segundos va a demorar para dar 5 campanadas. Entonces a nosotros nos interesa que es número de intervalos. Y hemos dicho el número de intervalos es 1 menos que el número de campanadas. Si son 5 campanadas, el intervalo será 4. ¿Correcto? Listo. Y me dicen la pregunta, ¿cuánto demorará para indicar que son las 10 am? Entonces para que dé 10 am tiene que dar 10 campanadas, ¿verdad? Y demorará en este caso X segundos. Eso es lo que nosotros queremos saber. Entonces por lo tanto vamos a calcular número de intervalos. ¿Cuánto es? El número de intervalos es 1 menos que campanadas. Si son 10 campanadas, serán 9 intervalos. De esto de acá, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente un aspa simple. Y de ahí ya tenemos el valor de X. Entonces multipliquemos 4 por X. Tendría acá en este lado 4X. Que va a ser igual en este caso a 9 por 8. En este caso voy a colocarlo en forma de producto. 9 por 8. De ahí vamos a simplificar. Entonces acá tenemos mitad, perdón, cuarta sacaría, ¿no? Más fácil. Cuarta de 4, 1 y cuarta de 8 vendría a ser 2. Y entonces finalmente el valor de X va a ser igual a 9 por 2 que es 18. Entonces el desarrollo es lo mismo, o sea, mejor dicho, la respuesta es lo mismo por cualquier método que desarrollemos nosotros, ¿correcto? Entonces ahora vamos a pasar al siguiente tema. Entonces veamos lo que es problemas sobre tiempo transcurrido y tiempo que falta transcurrir. Entonces acá nosotros tenemos que tener en cuenta que un día consta de 24 horas, ¿correcto? Listo, eso es lo más importante. Y veamos acá. Dice, en este grupo veremos problemas que involucran el tiempo transcurrido y el tiempo que falta transcurrir, ya sea en un día, puede ser en una semana o en un año. Entonces veamos con este ejemplo. Pero antes de desarrollar este ejemplo, nosotros vamos a revisar esta parte del gráfico. Si te das cuenta, en esta parte de acá, vamos a considerar el inicio del día con 0 horas, ¿correcto? Cuando termina el día, se supone que ya pasaron 24 horas, ¿correcto? Listo, entonces digamos, si han pasado 2 horas, vamos a imaginar que ya pasaron 2 horas desde las 00 horas, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya son 2 de la madrugada, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas horas ya pasaron del día? 2 horas, ¿verdad? ¿Cuánto faltaría pasar para que termine el día? Faltaría pasar 22 horas, ¿verdad? De esa manera vamos a analizar.
Digamos, entonces si ya pasaron 4 horas del día, ¿correcto? Entonces, si ya pasaron 4 horas del día, ¿cuánto faltaría por pasar? 20 horas, ¿correcto? Listo, 20 horas, ¿sí o no? Entonces, de esa manera vamos a analizar. En este caso, si ya pasaron del día X horas, ¿cuánto faltan por pasar? Tiene que ser 24 menos X. En este caso estamos considerando tiempo transcurrido X, porque no sabemos qué tiempo ha transcurrido, ¿correcto? De esa manera vamos a analizar. Y lo que tiene que faltar por transcurrir tiene que ser 24 menos X. Porque eso como hallamos. Es las horas que ya pasaron menos las horas que ya pasaron y restado del total del tiempo que tiene el día, o sea que son 24, ¿verdad? Entonces por eso que en esta parte de acá colocamos 24 menos X. Eso va a ser tiempo que falta transcurrir. Tiempo transcurrido es X y 24 menos X es tiempo que falta transcurrir. A ver, imaginemos, en este caso ya pasaron 12 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya pasaron la mitad de las horas del día, ¿verdad? ¿Sí o no? Si por decir, ya pasaron, a ver, digamos, 6 horas. Ya han pasado 6 horas. Entonces faltarían cuántas horas para que termine el día? 18 horas, ¿sí o no? Porque la suma de 6 más 18 me tiene que dar 24, porque el día consta de 24 horas. Entonces, 6, ¿qué parte de todo el día es? O sea, 6 horas, ¿qué parte de 24 es? No es la cuarta parte, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a hacer los análisis. Entonces, veamos en este caso el primer ejemplo que nos da. Y vamos a desarrollarlo en esta parte de acá. ¿Correcto? Listo. Muy bien, me dice acá. El tiempo transcurrido del día excede en 4 horas a la tercera parte del tiempo que falta transcurrir del día. Voy a leer correcto. El tiempo transcurrido del día, dice, excede en 4 horas a la tercera parte del tiempo que queda del día. ¿Qué hora es? Es lo que me pregunto. Entonces, en este caso, nosotros hemos asumido que ya transcurrieron en esta parte de acá X horas. Entonces, este de acá es tiempo transcurrido, ¿verdad? TTT voy a poner tiempo transcurrido. Esta parte de acá es tiempo que falta transcurrir. TQT, ¿ya? Tiempo que falta transcurrir es 24 menos X. En este caso me dice, si el tiempo transcurrido del día excede, está ganando, exceso es ganar, ¿ya? Excede es ganar. Entonces, imaginemos, este tema ya hemos desarrollado en planteo de ecuación. Imaginemos en este caso para aclarar este punto nada más. Digamos, si yo tengo 25 años y tú tienes 15 años, ¿verdad? Entonces, el exceso de mi edad sobre tu edad, ¿cuánto es? ¿No es 10 años? Ese exceso se halla restando mi edad menos tu edad, o sea, 25 menos 15, eso es 10, ¿correcto? Entonces, eso es el exceso. El exceso es lo que gana, ¿ya? A través de la diferencia se halla el exceso. El exceso es la parte que sobrepasa a una cantidad, ¿correcto? Entonces, en este caso me dice, si el tiempo transcurrido del día excede en 4, o sea, gana en 4, ¿cuál es el tiempo transcurrido? En este caso estamos viendo que es X. Entonces, eso dice, si el tiempo transcurrido, dice, del día excede, dice, en 4, dice, a la tercera parte de lo que queda del día. Lo que queda del día, ¿cuál es? 24 menos X. 24 menos X, ¿correcto? Eso entre 3, porque me dice, el tiempo transcurrido del día excede en 4 a la tercera parte del tiempo que queda del día. Que queda del día es 24 menos X. Entonces, el tiempo transcurrido excede en 4. Por lo tanto, esa diferencia debe ser igual a 4. En este caso vamos a hacer una multiplicación en aspa. Acá multiplicamos entonces 3 por X. Tendría, correcto, en esta parte acá, 3X, ¿ya? Y vamos a distribuir este signo negativo. Entonces 3X menos 24 en este caso tendría menos por menos más, ¿verdad?
Listo. Y tendría más x. Y eso va a ser igual a... Este 3 pasa al otro miembro a multiplicar también. 3 por 4 vendría a ser igual a 12. Correcto, acá tengo 3x más esta x viene a ser 4x. Y eso debe ser igual a ¿qué? Este menos 24 pasa a sumar al otro lado, a 12. O mejor dicho, el menos 24 del primer miembro pasa a sumar al segundo miembro. Entonces, 12 más 24 vendría a ser igual a 36. Y dividiendo, x vendría a ser igual a 9, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué hora es las 9 en este caso? Porque x sale 9. Ya pasaron 9 horas del día. Ya pasaron 9 horas del día. ¿Correcto? Muy bien. El siguiente tema vamos a desarrollar en un próximo video. Entonces no te olvides en suscribirte. En este caso vamos a desarrollar todos los temas con 10 ejercicios. ¿Correcto? Entonces el siguiente video viene con problemas sobre adelantos y atrasos y lo que es el tema de ángulos que forman las manecillas de un reloj.